Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos a esta tercera versión del Festival de Autores de Santiago, organizado por la Corporación del Libro de la Lectura a través de los diversos sellos editoriales y socios que la integran, además de Seguros Sura. El FAS, tiene como principal objetivo abrir nuevos espacios de encuentro entre los escritores y sus lectores, perdón. Y en este contexto especial de este año 2020 es que seguimos enfrentándonos a la realidad de la pandemia y del coronavirus de manera totalmente virtual. Entonces, nada, pues antes de dar la bienvenida a nuestro invitado a la presentación de esta mesa, les recuerdo que tendremos 45 minutos de conversación, de entretenida conversación, sobre un proyecto que a mí me ha tocado de alguna manera dirigir junto al autor, que es Juan Pablo Meneses. La mesa de hoy es la presentación de esto, de un proyecto, de un proceso de escritura, de investigación, de periodismo y también de alguna manera de testimonio en primera persona, que ha sido un proceso de 15 años y que ha tenido como resultado 3 publicaciones, que son las que nos convocan hoy, que 2 de ellas son reediciones y una totalmente novedosa, que me refiero a La vida de una vaca, Niños futbolistas y Un Dios portátil. Cada uno de estos libros es un concepto, es una historia y tiene la forma particular de en que su autor ejerce la compra del objeto para contarlo. Una forma un poco diferente a lo que nos tiene acostumbrado el periodismo chileno, que generalmente siempre ha transitado más por lo político, pero que en esta de alguna manera nos pone en la vereda del consumo y del capitalismo para poder narrar. Y bueno, cada uno de estos libros fueron escritos por su autor, Juan Pablo Meneses, quien me acompaña aquí y a quien le doy la bienvenida. Hola, Juan Pablo. Hola Diego. Eh, bueno, es raro estar en un festival, agradecer la invitación al FAS, que sea online, pero también es entretenido, ¿no? El primer festival online, estamos viviendo un tiempo online, qué bueno ser parte de eso, de alguna manera de este mundo tan raro que estamos viviendo. Efectivamente, la trilogía Periodismo Catch partió hace 15 años, cuando yo vivía en Argentina y compré La Vaca, para el primer libro, La vida de una vaca, y después vinieron los otros dos, y el concepto principal de este proyecto es comprar con dinero en efectivo al protagonista del libro, en este caso a la negra. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas industrias, y seguramente la gente que está ahí del otro lado sabe, que hay muchas industrias, muchos mercados que siguen teniendo información guardada que solo la puede conocer el dueño, ¿no? Siempre se dice, oye, esa información es solo el dueño, entonces esa es la lógica de este proyecto y de esta estructura de usar la compra como una arma narrativa, ¿no? Como una herramienta narrativa para entrar a nuevos mercados. En el caso particularmente de La vida de una vaca, que es primera vez que sale en Chile, porque antes había salido en Argentina, la primera edición, ahora sale en esta que tú mostraste, Diego, que además tiene la particularidad que se saca y uno puede quedar solo con el objeto del libro, digamos, la vaca. Tiene Claro. una particularidad de que en el fondo yo lo quise escribir porque vivía en Argentina, quería entender un país enloquecido por la carne, pero también hablar del consumo de carne en general, y me di cuenta que la vaca siempre había sido un objeto narrativo. El tema de la gente que está peleando por los derechos animales está tratando de que el animal pase de objeto de derecho a sujeto de derecho. Lo que yo hice en este libro, pasé la vaca de objeto narrativo a sujeto narrativo. Con eso me refiero que por primera vez se contó la historia de una vaca con nombre, con dirección, con su foto, con su identidad, y entonces Claro. esto desató que mucha gente queda, no mate a la vaca, y otro, mátala y la comemos y todo eso, ¿no? Y ese es el primer Claro. libro. Claro, y que fue bastante novedoso en su principio, porque plantea toda una cuestión también ética y moral respecto a los derechos de la vaca de ser representada o no, etcétera. Y nosotros también, bueno, la gente que nos está escuchando, hemos preparado estas ediciones tratando un poco de rescatar esto que comentamos al principio de lo conceptual, de la compra, y hablamos
con una persona que es Ignacio Serrano, que es un artista, que nos ayudó a representar objetualmente de una manera icónica cada uno de estos tres conceptos de los que ejerce Juan Pablo su derecho como de dueño, entre comillas, para contarnos esta historia. Y por eso también les queremos mostrar de alguna manera el proceso que tiene que ver con estos libros y con la realización de las mismas portadas, que son como lo que pueden ver en este video que estamos proyectando ahora. ¿Cierto, Juan Pablo? Claro, ahí está, en el fondo es como una especie de book trailer, pero que con la novedad que en el fondo lo que se está descomponiendo ahí es la portada del libro, ¿no? Claro. Eso que se está derritiendo ahí en la portada del libro. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que transmite esta historia es lo que tú ves en la portada, que esta vaca tal como está ahí. Claro. Toda esta descomposición y que está pasando de la industria está ocurriendo al final. O sea, ocurre durante todo el libro. Por eso en la contraportada también está en particular, que la vamos a mostrar después cuando termine, digamos, el video, pero en el fondo, se hizo un trabajo muy, muy conceptual en términos de que la vaca, yo te voy a contar la vida de una vaca tal como es y cómo termina, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, la contraportada, esa es la contraportada, ¿no? Así va a ser la vaca cuando tú la empieces a leer, y cuando termines de leer el libro va a ser así. Entre medio se muestra toda una industria en la cual uno, como es dueño, siempre yo trato de rentabilizar cada uno de los protagonistas de los libros, y en este caso la vaca también lo trataba de rentabilizar, pero no es porque a mí se me ocurrió y que yo sea el malo que quiere rentabilizar una vaca, sino que para demostrar cómo las millones de personas que tratan de rentabilizar animales lo hacen, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Y me acuerdo que uno de los momentos más extraños, digamos, más extremos de tratar de rentabilizarla es que alguien me dijo, puede llevarla a un concurso de vacas, ¿no? Eso está dentro del libro, todo escrito detallado. Y me contactaron con el peluquero de los toros de Mel Gibson, ahora que Mel Gibson tuvo medio de moda acá, y él me decía, claro, yo le hago un peinado a un toro y el toro puede subir su precio en $35,000. Claro. Entonces, claro, me junté con él, nos juntamos a tomar un café, le llevé una foto de la negra, la vio. Bueno, lo que me dijo, mejor lo dejamos en el libro para no hacer spoiler, pero en el fondo yo voy todo el libro metiéndome en la industria, hablando con ganaderos, llevándolo a algún lugar a otro, de manera de que se conozca cuál es la vida de una vaca. Y la consecuencia que tuvo fue que cuando yo lo presenté me decían, ¿por qué no tuviste que contar de dónde venía la carne, ¿no? Porque en el fondo este libro y el periodismo catch lo que hace es iluminarte zonas que de repente desconocemos. Claro, porque me imagino que una persona va y compra un kilo de carne y no sabe lo que hay detrás de la industria, o tal vez lo intuye, pero no sabe que hay, no sé, un negocio de distribución que afecta directamente, o hay una cuestión estética como la que decías tú de los cortes de pelo, hay un montón de detalles que al momento de comprar algo uno tiene que de alguna manera hacerse responsable. Y esa responsabilidad generalmente los escritores se vive de una manera bien particular, pero al momento de ser el dueño las circunstancias cambian porque uno se tiene que hacer cargo de la alimentación, Claro, de ser también el representante de una vaca en este caso. claro, y entonces ahí se genera todo, o sea, finalmente este es un proyecto que tiene que ver con el consumo y con la compra, y que la misma gente que se podía haber comprado un pedazo de carne para hacer un asado, después de leer el libro, lo termina asociando de dónde viene. Y esos son los 3 libros, ¿no? O sea, Claro. en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos llevando, el modelo en el que estamos viviendo está llevando la compra a una automatización robótica. Ese es básicamente el tema, ¿no? Norman Mailer decía hace 50 años en su libro El sueño americano que comprar es más fácil que pensar. Bueno, eso se ha llevado se ha multiplicado por 1000, ¿no? Hoy la gente compra y después que compró dice, a ver qué compré, ¿no? Un poco llevándolo al extremo, pero un poco así. Entonces, toda esta tecnología
y son 15 años enfocados en el consumo, primero en los animales, después en los seres humanos y después en el ser divino, tiene un poco que ver con eso. ¿Qué chucha estamos comprando? Porque Claro, de eso no sabemos. no, disculpa, yo quería complementar con que, claro, ahí hay ciertas responsabilidades, como que todo parece ser de alguna manera automático o entregado de una forma casi mágica, pero detrás de esto hay matarifes, hay gente que está compitiendo, hay manos que de alguna manera están llevando las cosas a la mesa. Y yo creo que el segundo proyecto tuyo lo evidenció de una manera más brutal, porque no quiero ser en ninguna manera insensible con respecto a la vida animal, pero sin embargo cuando hablamos de humanos las cosas cambian. Y no debería ser así, pero pareciera que también fue la reacción que tuvo el público al momento de que tú publicaste Niños Futbolistas, que es un libro que viene después de la vida de una vaca, que esta historia en que ya no, en que vas y derechamente formas parte de la industria del fútbol, planteando temas que van desde la esclavitud hasta los derechos de transmisión, etcétera, etcétera, y que es un proyecto tremendamente exitoso porque te lleva también a dar conferencias, a llevar, digamos, este tema de ser el dueño de algo a otra esfera. Claro, Cuéntanos un poco cómo fue este... eso es lo más perverso, digamos, de toda esta historia y que solo se puede contar. Esa es mi teoría. Solo se puede comprar siendo dueño. Así como hay clubes a los que solo puede acceder siendo socio, hay industria y hay espacios de esas industrias en las que solo puedes acceder siendo dueño, ¿no? Entonces, la idea fue entrar en el mundo de la compra y venta de niños futbolistas porque era el negocio de moda, sigue siendo, pero cuando se contó este libro primero salió en Barcelona, la primera edición. Esta es la primera vez que se publica en Chile. Claro. Y también en la portada está el niño futbolista y al final terminamos contando toda esa historia hasta que se termina derrumbando porque muy pocos, casi ninguno llega. Pero en el fondo era lograr entender cómo el fútbol, y con el fútbol entendamos toda la entretención, el entertainment de distintas áreas, cómo el fútbol logra que si nosotros nos llevamos a un niño de 10 años, de Iquique, a Europa, a trabajar 8 horas al día en un campo de algodón, es trabajo esclavo. Pero si nos llevamos a un niño de 10 años a trabajar 8 horas a un campo de fútbol, como el reportaje que salió este fin de semana, el niño de Iquique que se van a llevar al Barcelona, es un mérito, es un futuro crack, es un futuro estrella. Estamos hablando de gente de 10 años que no le puede decir a los 11 años, papá, sabes que en realidad ahora ya no quiero ser futbolista, quiero ser astronauta. Pero ¿cómo vos ya dejé mi pega de lado, dejé todo porque nos vinimos acá en este proyecto que en el fondo es un proyecto mío, tan mío como tuyo, ¿no? O sea, y este libro, ese era el fondo del ejercicio. Hay un tema que es importante dejar en claro, que yo no compro al niño futbolista, sino que uno adquiere los derechos, digamos, los derechos de representación, que no es lo mismo que comprar, pero es lo mismo que comprar, ¿no? Sí, o sea, porque también los padres te daban a ti como una autorización, claro, que te permitía ser el representante legal de un niño. Y sobre todo, claro, ese es el arreglo mío, pero sobre todo, y lo que queda más claro en el libro, es cuando hablan otros representantes. Hay gente que compra de 20 niños, de 50, claro, a veces sale alguno. Hay otros que compran clubes enteros. Entonces resulta claro que termina viendo gente que lo ve como un libro de denuncia y otro que lo ve como un libro de cómo puedo comprar un niño futbolista. El momento más complicado del libro es cuando tú le tienes que preguntar a un padre cuánto me vende a tu hijo. Porque claro, es terrible lo que te puede decir. Ahora, lo más terrible es darme cuenta que nadie me retó, nadie se enojó, nadie llamó a la policía, sino que por el contrario, me invitaban a sus casas, me mostraban, o sea, era como que hubiera llegado la salvación, la esperanza. Entonces, si la esperanza de miles y miles de niños y de su familia hoy es que llegue alguien a comprarle al niño futbolista de 10 años, es que algo, no digamos que está mal, algo no está bien, ¿no? Para no ser tan exagerado. No, claro. Y además, un poco lo que tú comentabas recién, el deseo como que de alguna manera los enceguece a los padres ante esta posibilidad, esta ventana de salvación que termina siendo el niño futbolista, que
que tú bien lo dice un poco el book trailer, que lo más probable es que no llegue a primera división, lo más probable es que no triunfe. Y yo creo que quizás se ve en lo general cuando se habla de la eterna promesa o ciertos jugadores que siempre están despegando. En general, lo que vemos aquí es la persistencia de muchos y el fracaso de millones. Claro, lo que pasa es que precisamente yo lo que quise hacer en el libro era, y eso se lograba solo hablando con otros compradores, o con padres, o con vendedores, como alguien que estaba comprando el niño. Ahora, yo igual les decía que estaba haciendo un libro, les decía, estoy comprándolo para un libro, no era que yo me hacía pasar por algo, sino que era lo más transparente totalmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos acostumbrados a ver cada 3 meses en alguna parte del mundo que se contrató a un niño de 10 años, 11 años en el Barcelona, en el Real Madrid, Claro. pero esas historias siempre llegan hasta ahí. Entonces, claro, no vemos qué pasa después. No pasa después, y ni uno de esos llega después. Entonces, claro. ¿Qué es lo que se trata de este libro? Ir a ver qué pasó después con todos los que visitan. Y claro, es como ir recorriendo calles llenas de chatarras de niños futbolistas que quedaron botados, porque como son relativamente baratos, lo caro, que es lo mismo que pasa cuando uno compra una vaca recién nacida, son relativamente baratos. Esa es la perversión que tiene la industria, porque al ser tan baratos son desechables. Claro. Si yo compro 10 niños futbolistas a $100 el derecho con el padre, de barrios marginales, es todo una cosa que tiene que ver con esa marginalidad también. Claro. Y no con las oportunidades. Esta es una oportunidad, en el fondo. Tú creaste un niño, esta es tu oportunidad. Y para la familia se transforma en eso. O sea, ese es el problema también difícil de pesquisarlo. Este libro yo lo terminé presentando en Ámsterdam, en un congreso de la FIFA sancionó al Barcelona a partir de este libro, o sea, se generaron muchas cosas que me costaba a mí que la gente dijera, no sabía, pero por otro lado es difícil frenarlo porque a todos les interesa. O sea, yo hablaba con otros periodistas y les decía, voy a comprar un niño futbolista, y los periodistas deportivos, ¿tú crees que alguno me dijo, oye, cómo se te ocurre? Inmoral. No, me decían, oye, si es bueno, avísame, en una de esas nos enfocamos. Y siempre eso es lo curioso de este libro, que es lo curioso de este libro, que termina siendo una suerte de manual de negocios también. Claro, termina siendo, o sea, a mí me ha llamado gente, cuando salió la primera vez, ahora está actualizado y revisado, pero cuando salió la primera vez, me llamaba gente, era como, hagamos una ONG para salvar a estos niños. Y al otro día me llamaba de una ciudad vecina una persona que había leído el mismo libro y me decía, bueno, hagamos una página web para hacer un negocio y vendamos esto, ¿no? Y en el fondo con los 3 libros pueden funcionar como manual de negocio. Pero en el caso de niña futbolista, todavía me dicen, oye, tengo un sobrino que es muy bueno para la pelota y quiero, ¿tú crees que le sirve el libro? ¿Me sirve leerlo? Y yo les digo, de todas maneras sí, pero no les digo sí para venderle el libro, aunque también tengo tus instrucciones, Diego, de que hay que decirle a todos que sí, que vale la pena comprar, pero no, les digo que sí porque el libro te muestra también que no es coser y cantar, que no porque te probaste en Huachipato vas a llegar al Milan. Claro, no porque metiste un gol vaya a seguir metiendo. Claro. Y bueno, lo que le hemos presentado hasta este punto de esta presentación, que pareciera que estamos un poco corriendo porque son 15 años, 3 libros y 45 minutos. Es verdad, sí. No son 30 es que bueno, partimos con una vaca, que es un animal, y seguimos con un niño, que es un humano. Y para cerrar esta trilogía que tomó bastante tiempo y que de alguna manera es lo que nos convoca hoy, es este cierre, que es el tercer libro de la trilogía de Periodismo Catch, que es Un Dios portátil. O sea, después de comprar un humano, después de comprar un animal, llegaba la difícil misión del autor de cerrar esto comprándose una divinidad que quizás puede ser el sueño de muchos, y pocos lo tienen. De hecho, nunca había hablado con una persona que tuviera un Dios propiamente tal, claro, y tú lo hiciste, o sea... Y también acá yo creo que este es el libro que pareciera ser más ambicioso, ¿no? Porque tiene más temas que también te convocan a ti. Sí, y de hecho también es más ambicioso en el sentido de que aparecen y se explican los otros 2 libros anteriores, digamos.
O sea, es un libro total, o sea, en sentido del cierre. Voy a contar antes, un paréntesis ya que estamos muy rápido, no olvidarme, porque me interesaba decirlo, que tú me invitaste a un café alguna vez, a tomar un café para conversar de proyectos y todo eso, y yo dije, oye, sí, yo me compré un Dios y no sé qué, y era como muy así. Y después que hablamos eso, yo me compré un Dios, puede ser, podemos ver por ese lado, no sé qué, ya hablamos. ¿Cómo cerrar este tema? ¿Cómo cerrar el tema del niño? y al final ahora está saliendo la trilogía, así que te agradezco, Diego, No, gracias. por ese café y por todo lo que vino después. Además que pasó una cosa muy, Que muy, esto fue más o menos en esta fecha, el año pasado, ¿no? claro, sí. Y además que pasó una cosa del diseño, que era como, ya, vamos a publicar los 3 libros juntos. Entonces ya, una vaca, buenísimo. Ponemos una vaca como la que está ahí. Claro. Ya. Niño futbolista, ya, ponemos un niño futbolista como está ahí. Dios, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos para representar a Claro, un Dios? entonces una gente decía un viejito con un bastón, con barba blanca, otro era un Ahora hombre, les voy a proyectar por mientras el video eso. del... Y al final terminamos haciendo un libro. ¿Qué es lo que es Claro, importante de este libro? Que yo me he dado cuenta que este libro ha crecido después de haber salido publicado y ha generado una lectura nueva que después que salió publicado, ni siquiera antes, ¿no? No es como que esa gente que dice, este libro predijo el estallido, predijo la pandemia. Este libro no predijo nada, pero sí da cuenta de un momento actual que es muy fuerte, que está pasando y que tiene que ver ahí con tu propia iglesia, haz tu propia religión, que vivimos en un mundo de un capitalismo tecnológico desatado, donde nos dicen, tú puedes hacer tu propio canal de televisión. Oh, buenísimo. Tú puedes hacer tu propia radio, tú puedes hacer tu propia editorial. Ahora con la tecnología tú puedes hacer tu propia banda, tu propia empresa. Pero nadie te dice, puedes hacer tu propio credo, puedes hacer tu propia religión con la tecnología. No te lo dicen, pero quizás te lo van a empezar a decir en 6 meses más, o en 2 años más, o en 5 años más, cuando las 5.000 religiones que hay ahora se transformen en 250.000 o en 1.330.000, ¿no? Porque la gente va a empezar a decir perfectamente por qué no la puedo hacer. Y un poco este libro da cuenta de eso, o sea, volviendo al tema de los manuales, puede ser perfectamente un manual de cómo tú puedes armar tu propio credo en tiempos de este capitalismo tecnológico desatado de haz tú lo que quieras. Este puede ser un manual de hacer tu propia religión, porque mucha gente dice, ¿cómo lo hago? ¿No? Pero lo principal y como parte de este proyecto es comprar un Dios. Y ese fue el momento cumbre. claro. Y en ese sentido yo te pregunto, porque más allá de lo conceptual, aquí hay un paso a paso, ¿no? Yo sé que bien está detallado en el libro y la idea no es adelantar todo lo que está en él, pero tú fuiste una persona hace unos años que dijiste, bueno, me tengo que levantar e ir a comprar un Dios. Claro, más o menos así. Generalmente los periodistas, yo también soy periodista, y es difícil la misión de buscar una noticia nueva o una novedad o tal vez una historia interesante. Y generalmente uno busca un lugar desde donde empezar a contar esta historia. Y cuéntanos, ¿cómo empezaste a hacer esta historia del Dios portátil? Claro, y lo peor en mi caso, estoy de acuerdo contigo, y lo peor en mi caso de esa lucha interior de tengo que ir a hacerlo de una vez por todas, porque era algo que Claro, venía postergando, claro, porque era, son 15 años. claro, y además que era un escenario en que yo estaba trabajando en un diario, dirigiendo un diario, en un proyecto periodístico en el cual además en el día a día, con el cierre, con todo eso, uno está obligado a desconfiar, te dicen no crean los Claro, testimonios, estaba con ese tema, estaba como aburrido del periodismo diario en el que nadie te dice la verdad, pero ni siquiera te digo los políticos, sino que si entrevistan a alguien en la sección deporte, o te dicen algo en la... O sea, para mí, me acuerdo una vez haber vivido la mentira más grande cuando me tocó entrevistar a Pellegrini, o sea, haciendo un perfil para Pellegrini cuando se fue a River, y lo llamo por teléfono a su casa y me contesta y me dice, hola, oye, te quiero decir que yo no estoy hablando. Entonces, imagínate, para mí, estaba hablando y te decía no estoy hablando.
Pero de hecho el código de los periodistas deportivos, que alguien te diga no estoy hablando, ya es suficiente para que nadie le haga ni una pregunta más. En cambio, para mí me pasó que cuando alguien me dice no estoy hablando y me lo dice hablando, me provoca un cortocircuito que yo quiero saber más. Claro, quiero saber más cómo lo hace este weón para hablar sin hablar. De estar hablando, claro. ¿Cómo? Entonces, eso mismo llevado entonces quería comprar el Dios. Pero toda la gente me decía, y con razón, de que era muy difícil, ¿no? Que era muy difícil comprarlo, que iba a ser complicado. Entonces fui a la India porque la India... Claro, porque a ti te vino como una crisis de fe en este caso, porque sí, estabas por un lado en el periodismo que de alguna manera te plantea esta cuestión de... Periodismo diario, que además como se repiten todos siempre las mismas noticias. Claro, de hecho es curioso, yo creo que leer los diarios, el diario todos los días te puede llevar a un nihilismo absoluto, porque en verdad está ahí todos los años, o es como hacer estos reporteros que hacen siempre la misma nota para el 18 de septiembre, para el 24 de diciembre. Yo siempre quería empezar a leer un año el diario todos los días, pero de 2 años anteriores, pero las mismas fechas, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Iba viendo y dice, oye, viene el 18, cuidado, a ver la oferta, ya. El carabinero está esperando que no sé qué, una wea así. Parece que los carabineros están reprimiendo mucho, ¿no? Están dando explicaciones, pero dicen claro. que... Entonces, se van a ir repitiendo siempre las mismas preguntas. Entonces ya, yo me quería ir, pero todos me decían que no. Dije la India porque era una búsqueda espiritual y además la India igual es como un Disney de la gente que busca espiritualidad. Hay una cosa o sea, es una cultura y una tradición de espiritualidad muy grande, pero también hay mucho negocio, hay mucho business, hay mucha capitalismo hiper tecnologizado también ahí. Entonces fui a comprar el Dios, todos me decían que no lo iba a poder comprar, incluso igual me servía, ¿no? Porque finalmente era como cerrar la trilogía, hay cosas. Claro, tú te ponías en el caso de que si fracasaba la búsqueda del Dios, digamos. Estaba ahí como, claro, puta, escribo de que fracasé y escribo claro, de que fracasé. Compré, como sea. No, pero fracasé, pero era un fracaso que en realidad era una victoria para el mundo, ¿no? Hay cosas que no se pueden comprar, como Dios. Claro, como Dios. Claro, como Dios. Que no el Vaticano, no tenemos para qué, ya. Y volví al diario y me quedé ahí y seguramente me habría comprado un departamento en la playa, ¿no? Y estaría ahora pensando en el otro fin de semana. El problema fue que me lo vendieron. O el problema fue que lo compré. El asunto es que estaba en Varanasi, una ciudad rarísima que para mí es una... yo he viajado bastante, pero esa es una de las ciudades que es como de otro planeta, digamos, y en ese lugar conocí una persona que me lo vendió. Y cuando él me lo está ofreciendo, yo ahí tenía 2 posibilidades, pues decir, esto es mentira, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo alguien me va a vender un Dios? Claro, como sobre la misma del periodismo, decir, bueno, ¿dónde está la prueba de que este es un Dios? ¿Dónde hace milagro? Hubiera sido, o sea, la del periodista era precisamente esa, y además ir con un micrófono, y grabando con una cámara, y después que me lo vende, decirle, te pillamos, pues, compadre. Pero no, yo le creí. Estaba ahí, llevaba ya como 4 semanas en la India, me compré todo el rollo, volví, y claro. Igualmente tú también fuiste al ashram de 8, estuviste juntándote con Sufi, juntándote con... De hecho, hay escenas memorables en el libro, lamentablemente no lo tengo marcado, pero hay un momento en que te juntas con un gurú y le preguntas si se puede comprar a Dios. Claro, hay varios. Uno me dice, tú puedes comprar cualquier cosa menos... la respiración, ese era un yogi, pero también hay un príncipe de Nepal que me dice que yo puedo comprar la cama, pero no puedo comprar el sueño. Eso. Hay un par de cameos además muy raros porque se terminan dando y que hablan en el libro, que es Jodorowsky, cuando él está haciendo su película, claro. Y también da unas opiniones porque yo fui extra en su película, y me pagó con un billete mágico. Era un billete fotocopiado. Pero cuando yo recibí de pago ese billete mágico, también me reí y dije, puta que bon, chanta. Pero cuando salí de la grabación, sentí que me había pagado bien, que ese billete, o sea, le creí, ¿no? Finalmente le creí. Entonces, claro, y después... Como que empiezas a tener un trabajo sobre ti mismo, sobre la fe, y lo que significa creer, más allá de los datos duros, que es como una cuestión, es un libro en ese sentido como de
más adultez que los otros también, porque plantea más otras preguntas que tienen que ver contigo como persona Sí, también. y además que me interesa mucho para la gente que lo lea es abordar el tema de creer, ¿no? ¿Por qué? Porque antiguamente alguien que no creía era como alguien especial, digamos. O sea, era como, oye, el señor de 2 cuadras más allá no cree. Ha leído 100 libros y llegó a la conclusión de que es ateo. No sé, era como que uno llegaba. El otro día fue a Claro, comprar pan y en el camino a comprar pan me encontré con 4 personas que no creían, ¿no? O sea, como ahora cualquiera no cree. Entonces, por ese mismo, en ese escenario de como de llevar la contra, que es un poco el papel que uno tiene que hacer también es, y si creemos, y si de repente llega el momento de creer, pero no creamos lo que hay, no creamos en lo que existe, ¿no? Y por eso voy entrevistando a distintas personas y un teólogo catalán claro. de San Joaquín, acá en la Católica, me dice a cada rato, a Dios nunca nadie lo ha visto. Y me lo dice, y yo miraba por la ventana y estaba San Joaquín gigante, lleno de formas preciosas y toda la weá, y con Claro. millones de Y dólares. tú veías ahí de inmediato como de alguna manera la arquitectura de esta industria de la fe que es la O Iglesia sea, Católica. habían armado Una el mejor universidad alrededor campus, del Cristo, weón. el mejor campus de Latinoamérica, donde además un tipo creyente me decía, a Dios nunca nadie lo ha visto. Claro. Y yo decía, puta, y a mí todos me quieren que les muestre mi Dios, y al rector de la Católica nadie le dice que muestre su Dios. Entonces, pero tampoco es. Hay un chiste que hace Bolaño, que no me acuerdo en qué libro sale, y es bien parecido, porque es como, puta, si Dios está en todas partes, ¿por qué las puertas automáticas no están siempre abiertas? Es verdad. Hay muchos, o sea, sí, yo lo que trataba de decirle acá es por qué, o sea, lo que no quiero hacer es una sátira, ¿no? Una Ah, sátira. Pero sí entiendo que hay gente que lo puede ver como una sátira y que se puede reír y todo eso. Pero a mí me interesa también abordar el tema de la espiritualidad de una parte distinta. De repente hay gente que dice, es que yo quiero creer, pero quiero ese típico, a mi manera, bueno, ahora podía ser tú. Y todo de de tu ahí, manera. después que renuncio al diario, aparece el viaje a. Claro, claro, porque tú ahí estabas en un escenario en que en el fondo tenías este proyecto de escritura y tenías este trabajo como súper exigente y por otro lado tenías que ya resolver esta cuestión de que tenías un Dios en la casa, porque si una vez Claro, que no tenías puedo un estar. Dios en el proyecto, porque tú ¿dónde guardabas ahí el Dios? ¿Dónde lo tenías Estaba en ahí? la bodega, en mi bodega del edificio, entonces, claro. Pero yo en mi Allá como unidad. abajo, hay una bodega Claro, así como donde la gente guarda los sí, cachureos. pero lo que pasa es que no, ni siquiera te lo digo en términos teológicos, sino que en términos narrativos, porque Sí, finalmente este es un proyecto narrativo, era como, puta, tengo el tío ahí, tengo que terminar esa trilogía, ¿no? Porque iba claro, pasando el tiempo. Entonces, tengo que terminar esa trilogía, tengo que sentarme a escribir, pero también no te podéis sentar a escribir si estás en un diario donde es una máquina moledora de claro, carne para hacer las mismas claro, noticias todos los días y que nadie lee, claro, además. Entonces, claro. imagínate la frustración. Que Y es ahí lo me que llama terminé. a la gente cuando uno se está postergando de alguna manera. Sí, alguna cosa así. Es buena esa expresión. Y me fui a Silicon Valley, a la Universidad de Stanford, por una beca que fue rarísima que me la ganara. No le pedí nada al Dios. Quizás metió ahí su. Pero igual te dio, pero igual Ya, te dio. no, y ahí pasó una cosa muy loca, porque en el fondo yo quería terminar el Dios aunque no lo comprara en la India. Ya después lo compré, se alargó pues, el proyecto. Y después ya lo iba a terminar cuando volvía y salió lo de Silicon Valley. Y cuando salió lo de Silicon Valley, ya ahí estaba realmente en un espacio que era ideal para el libro y está explicado ahí porque tiene que ver con todo lo que partimos haciendo, hablando al inicio de haz tu propia religión, haz tu propio culto, haz tu propio credo. O sea, Microsoft hace 10 años que tiene una empresa para desarrollar templos en realidad virtual y bautismo a distancia. El ingeniero de Uber que está a cargo de los autos sin conductor está generando un dios de inteligencia artificial y tiene su propia Biblia que se llama El Manual. Ujú. Entonces, era como llegar a un lugar donde tener un Dios, comparte un Dios en la India y diseñar una iglesia, era como, oh Dios, ven, ven, súmate, que estamos todos tratando de hacer Estamos todos una, acá haciendo lo mismo. estamos todos tratando de hacer una espiritualidad para el tiempo que viene, Claro, porque está cambiando la alimentación brutalmente, está cambiando el consumo de historias, o sea, obviamente está cambiando el uso del dinero. O sea, hay muchos lugares donde ya no aceptan la plata en efectivo. Están cambiando todo el uso.
vete que estamos nosotros tratando de cambiar el tema de la religión y la iglesia, y un poco eso está detallado también en el libro y se trata un poco un Dios portátil. Claro, entonces ahí te diste cuenta un poco de toda esta relación ya que tenía que ver con la tecnología y la fe, que es, digamos, de alguna manera la segunda parte del libro y que describe también la relación que nosotros tenemos actualmente con nuestros teléfonos, con esta misma mediación que estamos viviendo ahora, de que la tecnología de alguna manera es todo, o sea, nosotros creemos a ciegas, o sea, yo si me enfermo, puta, ya debería existir la cura, ¿cachai? O sea, ya Claro. debería estar todo menos solucionado en cierto sentido. Y te diste cuenta también que la religión tenía ese camino. Sí, y han pasado unas cosas rarísimas, porque en realidad son fuera de lo que yo esperaba. Por suerte el libro se terminó de partida, porque si lo hubiéramos esperado un poco más, después venía el estallido, después ahora venía Claro. la pandemia. Imagínate una pandemia para un libro de religión, habría sido buenísimo, porque ¿Qué? pero qué bueno que terminó, porque además igual el libro seguía avanzando de una manera Sí, muy rara. ¿Por es qué? porque nosotros nos conocimos en ese minuto en el que tú estabas Claro. volviendo de Stanford. Sí, y ya tenía, o sea, y ya cuando nos conocimos el libro ni siquiera estaba terminado, pero ya ¿No? cerramos pero ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo el libro ha seguido avanzando, ¿por qué? Porque cuando yo lanzo la religión, esta religión se lanza en Nueva York, en Times Square, para Black Friday. Claro. Ahora viene Black Friday en noviembre, que ahí va a ser el tercer aniversario, ahí vamos a tener que hacer algo, porque ahora el libro ya está, entonces vamos a hacer un descuento de Black Friday, porque ese es el día de la religión portátil. Pero ¿qué es lo que pasa? Que El día de la cuando se religión portátil. Sí, pues la región de los freelance y del consumo. Pero ese día, yo digo, este es un libro para todos los portátiles del mundo, entendiendo portátil, que una a los portátiles del mundo. ¿Qué es lo que une hoy a los portátiles del mundo, entendiendo portátil como el computador portátil del que te estoy hablando ahora? Lo que une a los portátiles del mundo es Internet, ¿no? Internet une a los portátiles, pero nosotros la idea de la religión portátil es unir a todos los portátiles, entendiendo portátil como seguidor de la religión portátil, ¿no? Ese está puesto en el libro así, en la página 1 o 2, dice portátil, seguidor de la religión portátil. ¿Qué es lo que ha pasado ahora la última semana? Es que a partir de esa publicación me hablaron de Fundeu, una fundación de la Academia Española de Sí. la Lengua, y ya están pensando poner portátil, seguidor de la religión portátil, o que profesa la religión portátil, como una nueva acepción de la palabra portátil. Bueno, Eh, el Fundeu es como en lo que ha ido reemplazando últimamente en el uso, por lo menos, al momento que uno verifica a la RAE. O sea, cuando uno trabaja y quiere ver cómo se escribe tal palabra, con qué formato, uno acude al Fundeu, no acude a claro, la RAE. y O sea, ellos, para la relevancia del mono. claro, y ellos ya salieron dos países que lo están planteando, que en Argentina y en República Dominicana, y entre más se publica, más legitimidad, digamos, tiene. Pero además pasa una cosa increíble que la palabra portátil, que yo la he usado mucho, ¿sí? La palabra portátil está en desuso, está totalmente de capa caída, viene bajando porque entró fuerte el portable, de Claro, portable, de la traducción. claro, es la traducción. Entonces ahora en muchos supermercados te dicen, llévese un macetero portable o llévese una cama portable, y están metiendo cada vez más el portable. Entonces Claro. ahora viene una nueva acepción de portátil que lo puede hacer reflotar, ¿no? Y que es Bueno, una escena espiritual. bueno, el uso hace la regla, dicen. Exactamente. Y en el fondo también hablar de las cosas le da vida, ¿no? Porque yo después que lanzo la religión y empecé a hablar de la religión y empecé a dar entrevistas de la religión, me empezaron a invitar a lugares a presentar el libro. Está ¿Mm? explicado ahí también. Y yo le decía, oye, si el libro todavía ni siquiera lo he Ni empezado a siquiera presentar. existen. Ni siquiera, no, pero no importa, ven igual. Entonces ahí salen algunas cosas de lugares donde fui a presentar el libro, así que espero que les guste Un Dios portátil, o los tres. Sí, no, o sea, bueno, de todas formas, los tres libros se leen bien solos, cada uno puede ser para gustos distintos, una persona los puede leer los tres, es como uno quiera, porque
a quizás a personas más interesadas en el animalismo les puede llegar más la vaca que las personas que les gustan más el fútbol, que puede ser niño futbolista, o en este caso un tema de fe y tecnología, como puede ser el Dios portátil. Igualmente, cada uno de los libros plantea escenarios distintos, porque es interesante ver, por ejemplo, la Argentina en un momento crítico con la vida de una vaca, o ver quizá una situación más latinoamericana en niños futbolistas, o más global como un Dios portátil. Sí, es así, y además que si te fijas, cuando dice el tema de la vaca, funciona más con el animalismo porque termina conectando mucho con el animalismo, ese libro, pero la gran crítica del animalismo es la locura del consumo en la que se ha caído con la carne, esta cosa de Claro, que en Estados Unidos, como les gusta una presa del pavo, hacen pavos con 8 de esas presas como deformes claro. para generar, o sea, y después, oye, quizás puede enganchar por el niño futbolista, claro, pero el niño futbolista está planteado también como la locura de cómo Claro. consumimos y cómo de repente tú ves un partido del Real Madrid y el Barcelona y te das cuenta que en la cancha hay 7 niños futbolistas. Y con eso me refiero a niños que salen de barrios pobres, de ciudades pobres, de familias pobres, que pasan toda una serie de calvarios para llegar ahí. En Europa, Ujú. cuando presenté niños futbolistas la primera vez, casi que pensaban que Arturo Vidal y Alexis habían bajado del jet en que se fueron a hacer las pruebas médicas, ¿no? Como Claro. que, en serio que Alexis vivía en la mitad del desierto y vivía en una situación como que no sé, lo mismo que cuando costaba analizar la vaca con la carne, costaba a veces relacionar un niño futbolista con una mega estrella, y a veces cuesta también relacionar un dios que no se ve con todo un mega imperio que sí se puede constatar. Claro. Bueno, nos quedan 4 minutos. Sí, A ver, yo quiero decir algo brevemente y primero darte las gracias públicamente por aceptar mi invitación a trabajar juntos y por llevar todo este proyecto que te tuvo durante mucho tiempo en el mundo y no acá en Chile. De hecho, me sorprende que esta sea algo así como la primera vez que te publican en Chile. o sea, yo el primer libro que lo publiqué con Planeta, Editorial Planeta, fue el Ujú. primero que salió que lo publiqué en Chile y de ahí La fueron segunda vez. todos, ¿cómo era la segunda vez? No, no, dale, dale, dale. Después fueron todos para afuera. Ah, o sea, claro, yo publiqué 2 libros con Planeta cuando partí y Ujú. ahora volví. Entre medio fueron todos para afuera y con cosas rarísimas. Por ejemplo, hay un libro que se llama Hotel España que yo presenté en toda Latinoamérica menos en Chile. La vida de una vaca, yo lo presenté en 4 países y acá no lo presenté porque a veces se traía el libro pero Muy, no muy podía poquito. venir yo, o era muy poquito, entonces no había prensa, era como un saludo a la bandera, ¿no? Ujú. Entonces ahora lo que me tiene contento es que es como estos libros están acá, van a quedar, además que están en todo Chile, a mí me escriben mucha gente o alumnos o participantes de la universidad portátil Claro, que tú tienes ese otro proyecto también. El Dios claro, portátil venía con una universidad. venía como la católica, Es como ¿no? Jesús, claro, es como ese tipo de Dios. Oye, solo en Chile hay 15 universidades católicas, ¿no? Pero hay de otras religiones en otros lados. En Brasil hay una universidad luterana, en México hay varias mormonas. La universidad portátil es parte de la religión portátil y eso está dicho en la página. Sí. Y hacemos cursos de periodistas, de escritores, pero ese ya es otro cuento. En noviembre vamos a hacer una serie de ceremonias porque es el mes aniversario de la religión, así que ahí vamos a estar contando novedades. Gracias a ti, Diego, también por haberme incorporado a este viaje. No, no, me ha sido un gusto. O sea, yo como periodista feliz, alguna vez me acuerdo de haberte leído esas crónicas de los freaks en Estados Unidos, esas historias Sí, como de que todavía no era un periodismo portátil, sino que tenía otro nombre, parece. sí, no era periodismo catch, era periodismo portátil, pero en realidad la gracia de ese es que muchas veces se dice que la crónica latinoamericana tiene una obsesión con los freaks. Ujú. Y yo precisamente fui a ese pueblo freak, pero fui a contar la normalidad de esa gente. De ser un Cómo, freak. cómo, cómo se iban
a un bar a comerse unos huevos fritos con tocino en la mañana, la mujer barbúa con el hombre mano de tijera y cosas por ese. Así Bueno, que así que eso, no tenemos mucho más tiempo. Gracias, Juan Pablo. Los libros están disponibles en las principales librerías del país. También lo pueden comprar en versiones digitales. Y nada, los dejamos invitados a leer y nos despedimos. Muchas gracias a todos por estar acá. Juan Pablo, un gusto como siempre. Nos seguiremos igual, viendo. nos seguiremos viendo en persona pronto. Eso. Muchas gracias a todos y espero que los disfruten. En verdad yo creo que les van a gustar, les van a Sí, y tienen interesar harto tema para conversar. que tienen harto tema para conversar y además que yo mismo me doy cuenta que van saliendo nuevos temas y ahora me acabo de acordar uno que nos podríamos poner a hablar 2 horas, pero se acaba el tiempo, así que nos quedamos hasta acá. Listo, ya. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós.